tenemos una situación determinada que hace referencia a lo que serían los ingresos de sueldos, ¿sí? Que es este 2.900 que estoy señalando ahí. Y esa situación inicial que tenemos y de la cual partimos en la cuenta de asignación primaria del ingreso, va a verse modificada, ¿sí? Por movimientos que tiene ese ingreso. ¿A qué viene esto? Digo, en el momento en que ustedes o cualquier persona recibe el sueldo, probablemente el sueldo no sea su único ingreso, ¿no? Y tenga algún otro tipo de movimientos o transferencias sobre su cuenta, o salidas, ¿no? Entonces lo que busca reflejar esta cuenta en particular es qué pasa después de que vos tenés este primer ingreso, ¿no? Que es un ingreso primario, ¿sí? De vuelta, les insisto con el concepto de que no piensen esto como el hogar de uno, sino que lo piensen como la situación de todos los hogares, y que hay hogares que tienen una situación y hogares que tienen otra. Acá se ve de manera consolidada. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea el ejercicio? Dice, bueno, que sobre esa situación inicial de 2.900, los hogares pagan, ¿sí? Dividendos, las sociedades pagan dividendos a los hogares por 350 y abonan dividendos al resto del mundo por 300, y al mismo tiempo reciben las sociedades intereses por tenencias de títulos públicos del gobierno por 200, y reciben deuda de los hogares, ahí esa palabra es importante, digo, los hogares pagan sus deudas, todos nosotros pagamos nuestras deudas después de que cobramos el sueldo, por lo cual ese sueldo que nos entra ya sabemos que va a tener algún tipo de débito, pero si tenemos inversiones realizadas, por ejemplo, porque decidimos hacer ahorros en bonos, ¿sí? O decidimos invertir en títulos públicos en el exterior, vamos a tener un ingreso adicional, ¿no? Ese ingreso adicional está acá marcado, ¿sí? La sumatoria de ese ingreso adicional, yo lo marqué, ¿lo ven bien o está muy chiquito? No, bien, profe. Ahí tenemos un ingreso adicional, ¿no? Entonces, fíjense que la situación primaria del ingreso de este momento particular y de este ejercicio en particular era de 2.900, y después de esta distribución primaria del ingreso, esa situación se modifica y es mayor el ingreso disponible. ¿Me siguen? Sí. Se modificó la situación del ingreso porque evidentemente hubo ingresos provenientes de inversiones de los hogares que potenciaron el monto. También hubo egresos, ¿no? Acá están marcados los egresos. En el caso de las sociedades es distinto, son mayores los egresos que los ingresos, por lo cual parte de un excedente bruto de explotación, que es el ingreso de las sociedades, y sobre ese excedente bruto de explotación hay determinados débitos que hace que la situación difiera y sea menor. ¿Me siguen? Sí. Gracias, gracias. Sí, sí. Cuando hacemos el análisis sobre el gobierno, tenemos de vuelta también, digo, tenemos una situación, acá el ejercicio lo plantea, dice, bueno, el gobierno paga, ¿sí? Una serie de intereses en concepto de títulos públicos, tanto a los hogares como al resto del mundo, por lo cual su situación también se modifica, y es el ingreso con el que partía el gobierno, que provenía de los impuestos, es menor en este momento. ¿Sí? Fíjense que acá lo que uno podría hacer como una interpretación, digo, para poder hacer el análisis, puede uno plantear qué es lo que pasa con el pago de intereses por la deuda externa, ¿sí? En esta situación primaria del ingreso del gobierno, si los pagos de intereses por la deuda externa son muy altos, ¿sí? Podría tener una situación compleja en lo que tiene que ver con la distribución primaria del ingreso. Y esto lo van a ver más adelante en la carrera, porque hace a plantear distintas estrategias en relación a renegociaciones de la deuda y demás, porque la situación final del gobierno no es esta, porque después el gobierno va a recibir un montón de dinero, en el mismo momento recibe un montón de dinero proveniente de la otra cuenta que hace referencia a la distribución secundaria, y ese dinero que recibe proviene de aportes y contribuciones a la seguridad social, de la recaudación impositiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende?
Nosotros estamos haciendo distintos cortes, que son cortes conceptuales, que nos permiten a nosotros conocer la situación de nuestro país en distintos momentos y poder analizar posibles problemas que tiene el gobierno, posibles problemas que tienen los hogares en determinados momentos del análisis, ¿sí? Y tomar decisiones sobre, bueno, acá lo que nos conviene es trabajar sobre esta parte de la política pública, y es necesario resolver la situación de la deuda externa, o es necesario reducir las transferencias a los hogares en concepto de planes sociales, o es necesario aumentar los impuestos para mejorar esta cuenta en particular, ¿sí? Digo, el trasfondo de este cuadro horrible que les estoy mostrando es un montón de información que permite modificar la política pública. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Vamos sobre el final, así ya les dejo para que puedan ir trabajando. Lo que les planteo acá es un ingreso disponible, ¿sí? Que está planteado en esta línea en particular. Un ingreso disponible, sobre el cual van a ocurrir lo que nosotros denominamos gastos, ¿sí? Que también están planteados en el ejercicio. Digo, ahí no van a encontrar un texto que explique qué se hace con ese ingreso disponible. Está planteado en una fórmula, ¿sí? Que es una fórmula que está, yo me la traje acá al Excel para que sea más fácil, que es esta que está acá. Chicos, Sí, sí. entonces Sí, profe. no Sí, busquen en el texto el análisis de la cuenta de distribución primaria del ingreso, sino que la van a tener, de asignación primaria del ingreso, sino que la van a tener en otra parte. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Bueno, vamos a ir viendo los diferentes, la cuenta uso del ingreso, a eso me refiero. Vamos a ir viendo los diferentes gastos que tienen los distintos sectores de la economía y cómo eso impacta. Esto lo vimos en la clase pasada, lo repaso. ¿Qué es lo que nos dice concretamente esta parte del análisis? ¿Alguien me lo puede explicar? Y se lleva un tiene punto. poca capacidad de ahorro. Muy Lo que bien. dijo. Están casi al máximo. Florencia se lleva Creo un que punto del análisis. Hace referencia a que el ingreso que finalmente a vos te queda, el dinero en efectivo que a vos te queda, o el que te queda en tu caja de ahorro, es un determinado valor, que es 3.400, porque vos te debitan de tu sueldo los aportes a las contribuciones a la seguridad social, te debitan de tu sueldo el impuesto a las ganancias, tal vez tenías una deuda de tarjeta de crédito que la pagaste más arriba, ¿sí? Entonces el efectivo, digo, lo que sería la caja que te queda para poder afrontar tus consumos, es menor o es distinto al que tenías antes de las transferencias, ¿sí? Vos partiste de 3.470, recibiste transferencias, pero hiciste transferencias y modificaste tu situación, tenés menos ingreso disponible, ¿sí? Entonces, Sí. en lo que nosotros vemos acá, que es lo que explicó Florencia, es, bueno, acá hay poca capacidad de ahorro de los hogares porque se va todo en consumo. ¿Sí? Piensen que este dato es un dato que se construye a nivel nacional y que nos da un indicador de la situación de la economía y la situación de los hogares. Si nosotros pensamos, acá no quiere decir que nadie puede ahorrar en Argentina. ¿Sí? No nos está No, lo que diciendo pasa esto. es que el consumo es un porcentaje. Si nosotros agarráramos esto y lo partiéramos por los 30 millones de argentinos, ¿sí? Y analizáramos la situación de cada uno de los argentinos, probablemente hay muchos en los cuales el ingreso disponible sea muy alto y el consumo les permita tener un ahorro no de 100, sino de 800, ¿no? Claro. Y también Sí. vamos a tener otro... Sí, pero va a haber otros sectores mucho más bajos, por ende ese índice va a bajar. E incluso puede Porque no ser... todas las personas tienen la misma capacidad de ahorro o de consumo. E incluso puede ser... Negativo. Negativo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es un dato agregado
no estamos pensando mi hogar, yo tengo 3.400 pesos, consumo 3.300, entonces acá ningún argentino puede ahorrar. No, nosotros vemos de manera agregada que, bueno, evidentemente hay un problema en esa situación. ¿Se entiende? Sí. Eso es un poco lo que quiero que veamos, ¿sí? Sobre ese monto, sobre ese ahorro disponible, ¿sí? Existe la posibilidad de que nosotros hagamos algún tipo de inversión. Si tenemos esa posibilidad, nosotros digo el conjunto de los hogares. ¿Dónde se ve eso? En la Profe, cuenta de acumulación. Sí. por ejemplo, si a mí me queda negativo, ¿no? Lo que vengo arrastrando del ahorro de los sectores, más una inversión que haga, me va a seguir quedando negativo el saldo financiero de los hogares. Ujú. O Sí, sea, no está Porque mal que me quede así. este 200 se resta. exacto. Acá te queda negativo. ¿Sí? Tenés un saldo financiero de 100 porque te fuiste a comprar o hubo mucha compra de, no sé, de electrodomésticos, o hubo compra de vehículos, o lo que sea, que hizo que la situación de los hogares, en ese momento, que ya era débil, de alguna manera, se vuelva negativa. Tener un saldo financiero negativo. Ese saldo financiero negativo, bueno, préstamos, ¿sí? Financiamiento, o lo que sea. ¿Sí? Lo que pasa es que la formación bruta de capitales nos resta también, no está sumando, sale, entonces resta. Por eso queda negativo. Exactamente. Porque el ejercicio te plantea que la industria le vende bienes de capital a los hogares. ¿Se entiende? Eso es dinero que sale, claro. Exactamente. ¿Sí? Y también lo que nos plantea el ejercicio es que la industria le vende bienes de capital al gobierno. ¿Sí? Y que al mismo tiempo la industria tiene consumos propios, ¿sí? En concepto de, ahí dice, bueno, por su parte, la industria o las sociedades producen maquinaria para uso propio. No es que la empresa produce para sí misma, ¿no? Digo, es el conjunto de transacciones que hay entre las sociedades. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Acá me hacen una pregunta, me dicen, el saldo negativo del gobierno, ¿sí? En este caso lo que está planteando es que el gobierno está financiándose de alguna manera, ¿sí? Esto puede ser deuda, digo, el gobierno suele tener deuda con empresas que le brindan servicios o empresas que le venden maquinaria, y lo que vemos acá es que ese saldo financiero, ¿sí? Es negativo. O sea que el gobierno está de alguna manera financiando la compra de capital y que no está pudiendo cubrirla toda en el mismo momento, ¿sí? Que necesita algún tipo de financiamiento. Nosotros eso lo habíamos analizado, digo, en contabilidad privada, digo, distintas estrategias de financiamiento que pueden tener los distintos sectores para poder afrontar inversiones. ¿Sí? Bueno, me parece que están en amplias condiciones de poder resolver el trabajo. ¿Sí? Sí, después Profe. de ahora de esta clase estamos seguros. Al principio fue como, no estoy para hacerlo, me sentía muy perdida. Ahora estoy mejor. Perfecto. Gracias. Bueno, por favor, mándenme los trabajos, ¿sí? Sí, Porque yo tengo que entregar las notas mañana, sí, sí. ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, les Profe, mando después, sí, ¿el trabajo se lo entregamos por correo? no, lo tienen que subir al aula. Está ¿Está creada, abierto el aula? está creada la tarea para este examen. ¿La Sí, sí. vieron? Sí, Sí, pero sí. Sí, sí. Sí. los trabajos prácticos anteriores. Los trabajos prácticos anteriores ya cerró la fecha y ya me lo mandaron, ya lo subieron al aula. Si a alguno le fue mal, me lo quiere mandar, me lo manda al mail. Bueno, listo, gracias, profe. ¿Sí? Pero lo tienen que subir al aula virtual. Profe, Sí, Sí. sí, se entiende. Agustín. las preguntas del parcial, ¿las hago debajo del cuadro o en otra hoja? Como quieras.
Ah, listo. No te das problema. No lo tienen que hacer en Excel, lo pueden hacer en papel, me lo mandan, lo que sea. Yo ya, porque lo hice en el Excel, por eso. Tengo Bueno, todo. poné las preguntas ahí Listo. abajo. Dale. Bueno, gracias chicos. No, profe. Sí, después yo les A mando, Nos vemos, usted, profe. les mando la Gracias. nota, les mando la nota final por mail. Y bueno, les deseo mucha suerte con la cursada de la materia, con la cursada de la carrera, y nos veremos algún día en la facu. ¿Sí? Dale, gracias, profe. Dale. Gracias, Profe, nos profe. vemos. Que tengan buen fin de año. Chao, gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Chau, chau. Igual.